Para integrar Calendly a 10 Minutes Website, primero debemos crear una cuenta en Calendly. Si ya la tenemos, entonces vamos al siguiente paso. En este caso, como no la tenemos en esta cuenta, vamos a hacer clic en Get Started. Aquí vamos a colocar el correo electrónico con el que nos vamos a registrar. Calendly siempre va a hacer esta pregunta de hacer sign up con Google. Escogemos la cuenta de Calendly y le damos los permisos necesarios. Una vez que ya Calendly nos registra, nos va a preguntar cuál va a ser el nombre o la dirección URL de Calendly. Vamos a dejarlo exactamente como el nombre del correo en este caso. Hacemos clic en continuar. Nos pide conectar nuestro calendario de Google. Lo permitimos y hacemos clic en continuar. Aquí nos pide definir cuál es nuestro horario de disponibilidad de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Lo voy a dejar para este caso así, pero esto puede ser editado y puede poner los días que usted quiera. Una vez que ya está registrada la cuenta en Calendly, entonces es tiempo de definir cómo va a ser la forma en la que vamos a compartir nuestro calendario de Google o nuestras citas. Podemos definir el tiempo de cita en citas de 30 minutos. Una vez que ya estamos conformes con esta cita de 30 minutos, vamos a hacer clic en compartir, en share. Y hacemos clic en agregar a un sitio web. Aquí hay varias cosas que podemos hacer. Podemos hacer un pop-up, establecerlo dentro de un widget o hacer un botón flotante. Esta es la que usualmente utilizamos en términos web. Para establecer el botón flotante hacemos aquí clic, hacemos clic en continuar. Aquí definimos el color de fondo del botón y el color de frente del botón. En este caso voy a escoger un color más o menos marrón para el fondo y el texto en blanco. Y copio este código. Este código, una vez copiado, lo vamos a añadir al panel de control en la sección configuración en código en el encabezado. Si llegase a tener otro código en el encabezado, no hay problema, lo ponemos después del código previo. En este descargo de responsabilidad hacemos clic en entiendo, continuar y pegamos el código de Calendly. Guardamos el código en cabecera y esta es la página de prueba en la que acabamos de añadir el código. La refrescamos. Y una vez que completa el proceso de carga, podemos apreciar que ahora ya aparece el botón de Calendly. Si quisiera cambiar los colores, puedo hacerlo directamente en el editor de Calendly. Copio el código nuevamente y reemplazo el código que tengo aquí por el nuevo código que me genere Calendly aquí cuando haga los cambios de color.